Decíamos anteriormente, antes de marcharnos a publicidad, que íbamos a hablar de la realidad del taxi, y va a ser, después de la misma, una realidad en este Jerez al Día de hoy. Pero antes vamos a hacernos eco de algunas cosas que sucedieron en la tarde-noche de ayer. Vamos a hacer un apunte deportivo importante, porque se disputó el trofeo Feria de la Vendimia en el Campo de la Juventud. Un trofeo que enfrentó al Jerez Club Deportivo y al Sanluqueño, que milita, como saben, en Segunda B, un equipo de tercera, el jerezano, contra un equipo de Segunda B. Sirvió el acto para también presentar a la plantilla oficialmente ante sus aficionados, pero lejos de quedar solo ahí, el acto estuvo amenizado musicalmente. Se interpretó por el autor del mismo uno de los himnos jerecistas oficiosos, el de Mi Jerez, y también hubo un piano, así como suena, en medio del césped de la Juventud, para interpretar distintos cantos que entonan los aficionados del Jerez y también otros himnos jerecistas. Si les parece, ahora en el próximo reportaje con música de fondo vamos a hacer un pequeño resumen en imágenes de todo lo que dio de sí este evento. Estamos aquí, ¿verdad? Un año más estamos contentos porque nos sentimos jerecistas, y es verdad que hemos pasado una gran prueba, pero estamos más vivos que nunca. Que Dios bendiga a todos los jerecistas y a este equipo, que día a día siga escalando peldaños y otra vez podamos verlo en primera división. Va por ustedes, porque este himno es vuestro. Desde niño se pone la camiseta, en su pecho va su escudo y su bandera. Por la calle de Jerez va caminando hasta Chapín para cumplir una promesa. Orgulloso de sentirse jerecista, con la cabeza bien alta como su padre le enseñó. Desde el cielo sabe que lo está mirando, dando fuerza y apoyando a su equipo campeón. Mi Jerez, ole con ole y ole, ole con ole y ole. Mi Jerez, Club Deportivo. La ciudad y la afición está orgullosa, siempre contigo en la victoria y la derrota, animando hasta rompernos la garganta, todos unidos alcanzaremos la gloria. Jerecista hasta el día que me muera, en segunda o en primera, aquí siempre estaré yo. Más que un equipo, mi Jerez, un sentimiento, lo digo como lo siento, me sale del corazón y decimos todos ahora.
Bueno, pues ahí han visto ustedes, la verdad, un amplio resumen, no del partido, sino del acto en sí. Finalmente, victoria en los penaltis. Veían ustedes el último de los penaltis, transformado por Alex Guti, del Jerez Club Deportivo, que se llevó ese trofeo de la Vendimia ante un buen Atlético sanluqueño, como decimos, equipo que milita en Segunda B. El himno Mi Jerez de Pepe Monge, acompañado de Trinidad Parra, ese piano, en fin, fue un acto bastante emotivo y yo diría que con sabor a antiguo, ¿no? Con sabor a Estadio Domecq. En fin, dejamos este asunto, vamos a dar ya la bienvenida, lo prometido es deuda, a Luis Gonzaga González. Él es el presidente de los taxistas, de la Asociación de Taxistas de Jerez, al que damos ya la bienvenida hasta ahora aquí a Jerez al Día. Buenos días, me alegro de verte y de estar aquí con vosotros. Igualmente, vamos a, si me permites, te llamo por Luis. Sí, por favor, sí. Y vamos a abordar la realidad del taxi, una realidad que evidentemente no está siendo buena o tan buena como se deseara. Hablábamos ayer del mundo del campo, que de por sí ya trae unos problemas siempre, heredados o con los que convive diariamente. Si encima le sumamos una pandemia como esta, pues las cosas se ponen muy difíciles. Cuéntanos cómo está viviendo el sector del taxi estos tiempos, Luis. Pues como tú decías, la verdad es que ya habíamos heredado una situación bastante complicada con el tema de la incorporación de las nuevas tecnologías y de estas aplicaciones de Uber, de Cabify y la aparición masiva de VTCs en el sector del transporte privado. Y ya por ahí pues estábamos pasándolo un pelín regular, aunque bueno, bien sabe el sector que estábamos sobreviviendo gracias a echar muchas horas y a hacer todo lo posible por prestar un servicio excelente aquí en la ciudad y en toda España, por supuesto. Yo me refiero a lo más cercano aquí a la ciudad. Pero estábamos ya sufriendo una caída de servicio a cuenta de estas aplicaciones y de estas empresas. Y para colmo, pues claro, si llega la pandemia, pues ¿qué voy a contar? Nosotros necesitamos la gente en la calle para sobrevivir y nuestro trabajo está con el público en la calle, con el usuario que salga, que vaya de fiesta, que salga de copas, que salga de celebraciones,
que no hemos tenido una feria, que no hemos tenido una Semana Santa, que no hemos tenido el Mundial de Motos, que no hemos tenido el Festival de la Primavera Trompetera, que no tenemos turistas, que el turismo para nosotros en verano es primordial, porque nos apoya la caída de servicios que hay respecto a lo que es el tema de colegios y demás. Y entonces la verdad que nos ha afectado muchísimo. Hemos tenido una caída al principio, la tenemos demostrada y documentada. Con datos, vamos. Con datos, exactamente, de hasta el 95% de servicios. Bueno, eso es, como dicen con lo de los pescados, ¿no? Para un biológico, pues parón biológico del taxi, ¿no? Eso es cerrar un negocio, eso claro. Prácticamente es cerrar un negocio. Eso es cero. Eso es cero, prácticamente. Aquí en el confinamiento duro y al principio del estado de alarma hemos llegado a estar, compañeros, hasta 7 y 8 horas en una parada para hacer una carrera de 4 euros. Y eso es, aparte de económicamente destructivo para una familia, para un negocio, desesperante psicológicamente, porque es que 7, 8 horas en una parada creo que históricamente pocas veces se habrá visto, vamos, por no decir ninguna. Bueno, y claro, nos están viendo y dicen, vale, esta es la realidad, ¿y cómo se sobrevive ante eso? Pues... Porque en Jerez ahora mismo, ¿cuántos taxistas, cuántas licencias, cuántos taxistas? Nosotros somos 176 licencias en Jerez. Y el problema es que todos los taxis, o bueno, no todos, no, pero hay una mayoría que tiene asalariados. Por supuesto, ¿sí? El asalariado, al principio del estado de alarma, pues la mayoría se quedó parado y se tuvieron que ir al ERTE o algunos fueron directamente al desempleo. Y el resto, pues... Pudiéndose acoger, imagino, en muchos casos a las medidas, ¿no? Sí, la mayoría han estado en el ERTE. La mayoría sí. Algunos se quedó en el paro, principalmente porque algunos quisieron ir directamente al desempleo. Pero la mayoría se acogieron al ERTE. Y el resto, pues bueno, lo que somos los titulares de las licencias, pues al principio tuvimos lo que es el cese de actividad, nos acogimos la mayoría al cese de actividad porque cumplíamos de más con el 75% de caída de ingresos, y tuvimos esos 3 meses que por lo menos nos salvó lo que es los pagos más acuciantes, pero bueno, después lo estamos pasando muy mal. Yo reconozco que no es una situación solo del taxi, que hay muchísimos negocios y muchísimos sectores productivos que lo están pasando igual que nosotros o peor, pero que a nosotros nos está costando ahora mismo la vida de salir adelante. Sí, porque como nos decía por ejemplo Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico, en España 85 millones de turistas menos que no van a tiendas, que no comen, que no cogen el taxi, es decir, la comunicación con el aeropuerto seguirá siendo fluida por parte del taxista, pero no se recoge tanto como antes, ¿no? El aeropuerto, en esta nueva, entre comillas, normalidad, ¿o qué? El aeropuerto durante el estado de alarma se llegó a cerrar, no hubo ningún vuelo, los primeros días hubo varios vuelos que estaban ya concertados principalmente para recoger, y el resto pues se quedó cerrado. Cuando ya abrió el aeropuerto, al principio hubo un poco más de demanda porque empezaron a venir turistas alemanes e ingleses, y bueno, hubo varios vuelos, los enlaces con Madrid se han quedado para nada, pero para nada, porque la mayoría de la gente que utilizaba esos vuelos era o para enlaces de otros vuelos, con lo que eso se perdió, y lo que era de negocio, pues la mayoría está teletrabajando y no viajan por temas de negocio. Y ahora mismo, pues bueno, yo puedo decir que, por ejemplo, habitualmente hay un par de vuelos al día, es lo que hay. Y en el vuelo de Madrid que viene, por ejemplo, a las 8:30 de la mañana, suele dar como mucho 2, 3 taxis. Y eso en el vuelo de la mañana, y en el vuelo de la tarde pues viene a ocurrir lo mismo. O sea, el aeropuerto se ha quedado ahora mismo absolutamente perdido en lo que era esta época, además, que es la buena del aeropuerto para nosotros, porque es cuando viene el turismo alemán, que viene a Chiclana mayormente, y eso lo hemos perdido. Se llama turismo de golf también, entiendo, ¿no? Etcétera, ¿no? Turismo de golf, turismo de playa, porque ellos tenemos un clima privilegiado y ellos se vienen en esta época pues divinamente, se lo pasan de maravilla. Le cuesta mucho más barato que venir en pleno verano y encima pues disfrutan de unas temperaturas estupendas. Y nosotros pues hemos perdido todo este mal tiempo que es octubre, noviembre, lo ganamos con ese tipo de turismo en el aeropuerto. Sí, para enganchar prácticamente con las navidades, que bueno... Exactamente.
Nosotros siempre los meses más malos han sido históricamente octubre y noviembre. Y este año no es que sean malos, es que son pésimos, vamos, totalmente perros, no hay manera. Luis, a nivel de usuario local, ahora mismo, ¿qué es lo que más, dentro de los, entendemos pocos que hay, qué perfil, es decir, me refiero a hospital, colegios, que todavía... El usuario local, que nosotros teníamos antes la mayoría de nuestro público basado en el sector del ocio, eso lo hemos perdido totalmente. El ocio nocturno está cerrado, el que no pues está limitado a un horario, por lo tanto estamos muy mal de ese sector. Sí es cierto que no sé valorar si será por miedo o será por respeto al COVID o porque los horarios de los autobuses todavía siguen bastante limitados, cosa que en el fondo nos viene relativamente bien a nosotros. Tenemos un tipo de clientes, personas mayores que están con limitación de movimiento y entonces están utilizando el taxi por la mañana, principalmente solo por la mañana, y principalmente pues para ir al centro, ir a la plaza o para ir al hospital. Para temas de médico, temas de centro de salud, es para lo que estamos quedando. Una cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, es el tema de los colegios. Yo pensé que cuando llegara septiembre iba a subir el nivel de trabajo y íbamos a tener la misma demanda que tenemos habitualmente. No sé también si será porque la mayoría o una gran parte de esos padres están teletrabajando, están acercando a los niños al cole y todo lo contrario, en septiembre se ha reducido la cantidad de servicios. Es curioso que yo esperaba que la primera, segunda semana de septiembre empezaran a subir los servicios y ha sido todo lo contrario. Una bajada, pero demostrada de verdad, de entre 50 a 60 servicios todos los días. Hay profesionales de distintos sectores, evidentemente hablamos del sanitario, hablamos también del profesorado también, evidentemente, bueno, que se quiera o no, tratan con muchísimo público, personas distintas y tienen su exposición a este tema del COVID, pero no nos podemos olvidar de un sector como el taxi, donde bueno, entran clientes unos tras otros. En ese aspecto, desde el taxi, ¿qué medidas higiénico-sanitarias y evidentemente a la luz de la normativa, bueno, pues se han tomado especialmente y se han recalcado a cada uno de los taxistas que formáis el equipo de taxi de Jerez? En Jerez, hombre, decir desde primera hora que el taxi nunca en Jerez ni en casi toda España ha dejado de prestar servicio. Hemos estado al pie del cañón arriesgando nuestra salud y con el miedo que ello provocaba. Al principio era la verdad mucho el problema porque estaba todo el mundo muy asustado, pero el taxi no ha dejado de prestar ese servicio. Y en referencia a las medidas, pues bueno, puedo asegurar y que el usuario quede tranquilo de que estamos tomando todas las medidas posibles para desinfectar los coches, vamos, prácticamente entre carrera y carrera. El taxi en Jerez se ha caracterizado por ser uno de los taxis más limpios de España. Eso sin duda, sin duda. Yo reconozco que a lo mejor hay algún caso de algún usuario que se ha quejado por la suciedad. Son casos muy puntuales y muy esporádicos. Y siempre hemos tenido un servicio muy exquisito, ¿no? Pero ahora todavía más. Ahora es continuamente, vamos, y lo digo por motus propios, continuamente desinfectando con productos desinfectantes demostrados para eliminar el virus, manillas, alfombrillas, asientos, todo. Y después hay una gran cantidad de compañeros que han instalado lo que es el gel hidroalcohólico en los coches y unas mamparas separadoras que son provisionales, no están homologadas, pero sí nos han permitido que se utilice durante el tiempo de exposición al virus. Y hay una gran mayoría de compañeros que llevan esas mamparas, que aunque no te cubren totalmente, pero sí es verdad que ante cualquier estornudo y... Hombre, lo que pasa que al principio también, como no se utilizaba la mascarilla, no era obligatoria, hubo muchos compañeros que la pusieron por el tema de la gota de saliva. Sí, pero bueno, siempre está bien. Sí, no, eso está estupendo, o sea, estupendo. Y ya te digo, totalmente seguro de que el taxi, hoy por hoy, va a prestar el servicio con total seguridad. Realizabas antes el apunte del tema de Uber, Cabify, de móviles, etcétera, y que también había afectado al taxi en Jerez. ¿Cómo sigue la situación por momentos en otros puntos de España? También en Jerez hubo algún pequeño conato de intromisión o de no estar en los puntos debidos que debían estar desde Uber, reclamabais ustedes por otro lado.
¿Cómo está esa situación y realmente dónde os afecta más, si está siendo tan incisivo el servicio aquí en Jerez como pueda ser en otras zonas? Y hablamos en tantos por ciento, claro está, porque en capitales como Madrid es normal que haya un mayor número que aquí, ¿no? Pero ¿cómo está la situación y también qué reclamáis? Porque creo que hay una propuesta que se llevará, creo que al próximo pleno, no sé si por Izquierda Unida. Ya ha ido. Pero ahora iba yo a referirme al tema. Pues precisamente te preguntamos por todo eso. Hombre, una cosa que yo quería recalcar, que ya lo he dicho antes, el taxi no ha dejado de prestar el servicio en la ciudad. Al ciudadano que ha necesitado ir al hospital, hacer pruebas PCR, lo hemos llevado a hacer las pruebas PCR desde primera hora, seguimos haciéndolo. Lo hemos llevado a los centros de salud, a cualquier otro sitio que ha tenido que ir, y estas aplicaciones dejaron de prestar servicio desde el primer día. Se fueron de Jerez en el momento que se declaró el estado de alarma. Yo no quiero que se nos tire flores, pero sí es verdad que hemos estado ahí y ellos se quitaron de en medio. Todavía no están prestando servicio en Jerez. En otros puntos de España sí lo están prestando. Aquí, claro, la caída del turismo ha sido tan brutal que ellos aquí no tienen mercado si no tienen turistas en Jerez, porque pues se nutren principalmente del aeropuerto, ¿no? Aquí en Jerez sí, y principalmente del aeropuerto y de la Renfe, personas que vienen de Madrid, que vienen de Barcelona, de Sevilla, que traen su aplicación ya descargada y entonces la utilizan nada más que llegar aquí. Están acostumbrados al servicio. Exactamente. Y ellos ahora mismo no están prestándolo, por lo tanto ahora mismo la VTC tradicional sí está trabajando, muchísimo menos que antes, porque no hay servicios de aeropuerto ni de turismo, pero sí es cierto que están prestando servicio. Y respecto a la ordenanza municipal que el gobierno municipal con Ganemos Jerez aprobó en el último pleno, ya está aprobada, ya está en marcha, estuvo en fase de alegaciones, las alegaciones, se presentaron algunas alegaciones y ya el ayuntamiento resolvió esas alegaciones y ya se ha aprobado. Nosotros estamos muy satisfechos con esa... De manera definitiva, ¿verdad? De manera definitiva, correcto. Estamos muy satisfechos porque nos presta un apoyo tremendo por parte del ayuntamiento. Eso le iba a preguntar, ¿qué va a suponer? ¿En qué lo vais a notar? Cuéntanos. Vamos a ver, supuestamente con lo que se ha aprobado, las VTC no pueden trabajar dentro del casco histórico de Jerez. Bien. Por lo tanto, eso ya no nos permite a nosotros abarcar una zona de Jerez prácticamente muy amplia, no aeropuerto. Cuando decimos trabajar, es decir, ellos pueden coger en origen en otro sitio y dejar en destino en... Con la ordenanza que se ha aprobado, no pueden recoger en otro origen y dejar en el casco centro histórico. Correcto. Casco histórico. Bien. Y aparte, pues bueno, va a ser que se le preste una atención muy principal a lo que es el control de la VTC por parte de las autoridades, por parte de policía local y en el aeropuerto por parte de Guardia Civil y demás. Entonces, claro, nosotros estamos muy satisfechos con la aprobación de esa ordenanza y se lo agradecemos tanto al equipo de gobierno como a Ganemos Jerez, que fue el que presentó esa ordenanza. Izquierda Unida, Ganemos. Exactamente. Jerez es Izquierda Unida, correcto. Y estamos muy satisfechos con que eso se haya aprobado porque bueno, nos prestaron su apoyo desde primera hora y hicieron ellos mismos las ordenanzas, se la presentaron al equipo de gobierno y llegaron a un acuerdo y al final la aprobaron, con lo que ya te digo, estamos muy satisfechos. Casi para terminar, Luis, vamos camino de una nueva celebración de la Navidad. El teniente alcaldesa de dinamización cultural, Francisco Cama, ha anunciado que habrá unas zambombas con un modus operandi, es decir, con una forma de ser. Después se verá cómo estamos en diciembre, ¿no? Pero ¿cómo afrontáis, digo lo de las zambombas porque la Navidad también es un punto importantísimo para ustedes, ¿cómo afrontáis, qué perspectivas a corto plazo, a ese 31 de diciembre o 6 de enero tenéis en el sector? Pues nosotros, si tenemos una fiesta grande para nosotros, la paga extra nuestra es la feria y nuestra segunda paga extra en el año es la Navidad. O sea, nosotros la Navidad llevamos unos años, siempre ha sido una época de utilizar mucho el taxi por las comidas de empresa, las comidas de amigos, las fiestas,
pero después la noche de Nochebuena, la noche de fin de año, pero llevamos unos años totalmente a tope en esa fecha. Con lo que la verdad que tenemos un pelín de miedo porque sabemos que, bueno, que las medidas hay que tomarlas, que es de obligado cumplimiento, y tenemos un pelín de recelo ante cómo van a ser esas zambombas. No es que estemos en absoluto en contra, porque sabemos que posiblemente, bueno, lo primero que se pensaba es que se iban a cancelar todo este tipo de eventos. Y bueno, ¿cómo se van a dar? Pues no lo sé. La verdad que vamos a ver cuando llegue el frío, cuando llegue noviembre, cuando empiece a entrar la gripe, a ver cómo se desarrolla esto. Pero claro, entendemos que nunca va a ser como en años anteriores. Prestaremos siempre todas las medidas posibles de precaución, pero sabemos que es imposible que esto se celebre como en años anteriores. Esperemos que en breve esa vacuna que está ahí tan en boca salga y que empecemos a tomar esa nueva normalidad que por ahora no es la que tenemos, no es una normalidad para nada. En estas condiciones, y con esto terminamos con esta pregunta, ¿el sector del taxi puede aguantar? El sector del taxi ahora mismo... Lo digo en comparación con negocios, por ejemplo, hostelería, que están echando el cierre, porque ya no tienen más plazo. ¿El sector del taxi puede aguantar? Yo me consta que hay compañeros que los que viven única y exclusivamente del taxi, los que no tienen otro ingreso en casa, porque los que tenemos la suerte de tener la mujer trabajando, pues nos estamos apoyando ahora mismo en ese sueldo. Estamos pasándolo muy mal, pero yo entiendo que el que solo y exclusivamente vive del taxi ahora mismo está afrontando una época la más difícil sin duda en la historia del taxi, por lo menos aquí en Jerez. Me consta que hay compañeros que ya están dejando de pagar cosas. Estamos hablando de dejar de pagar hipotecas, de dejar de pagar impuestos, de dejar ya facturas atrás. O sea, yo espero que esto vaya mejorando, porque si no va a ser la ruina para muchos de nosotros. Vaya por Dios. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Desear que esto levante cuanto antes. Como se dice a nivel de tertulia y a nivel también cercano con amigos y demás, nunca una cosa tan chica se pensaba que pudiera crear tanto mal, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Como decía antes Carmen Rodríguez de la Peña Flamenca La Lola, el bichito. A ver si se nos va pronto. Y al menos la próxima primavera empezamos a ver un poquito de luz a todo esto, porque hay que vivir y hay que salir adelante, y todos los días se come y todos los días se vive, paga, ¿verdad? Y todos los días se paga. Y se paga, y se intenta pagar además puntualmente. Exacto. En fin, sin duda alguna, momentos complicados, pero bueno, siempre hay que tener la esperanza. Luis, muchísimas gracias de corazón por estar con nosotros y exponernos la realidad del taxi a todos los jerezanos que nos siguen a través de Jerez al Día, y jerezanas, claro está. Muchísimas gracias a ti porque bueno, nos da la oportunidad de decir la realidad, que el usuario lo vea y que bueno, que nos concienciemos todos, que nos tenemos que echar una mano entre todos. Y los jerezanos siempre hemos sido mucho de utilizar nuestros recursos y nuestros productos. Esperemos que sigamos entre todos, por lo menos intentando de salir de esto. Muchas gracias. Que así sea, muchas gracias, Luis. Te invito, y por supuesto a todos ustedes, señoras, señores, a que se queden con el siguiente vídeo. Es reflejo de lo que acontecía ayer en los claustros de Santo Domingo. Tuvimos aquí, a través del hilo telefónico, a Cristóbal Orellana, archivero municipal, que nos habló de la presentación de un libro la mar de interesante, que lleva por título Ordenanzas del Vino de Jerez de la Frontera en 1483. Pues bien, tras esa conversación estuvo un cámara de nuestra casa grabando parte de ese acto, y lo que van a escuchar a continuación es parte de la intervención de Cristóbal Orellana hablando precisamente de esas interesantes ordenanzas del vino. Nos quedamos con un fragmento de su intervención. Estas ordenanzas se dividen, digamos, en dos partes principales. Una son cuestiones, digamos, técnicas, sobre ampelografía, o sea, cuáles son los tipos de uva que se deben plantar en los viñedos, cuáles son los días exactos en que se debe recoger la uva dependiendo de la edad que tenga cada viña, en qué momento hay que solear la uva destinada a la pasa, bueno, ya lo he dicho antes, cuál es el tipo de lejía que hay que fabricar y cuál no, de qué forma hay que marcar
tanto los toneles como las ceras con una marca de Almagra propia del individuo que lo ha fabricado, para que en caso de engaño, en caso de que, por ejemplo, se encuentre, como dice el texto, se encuentren piedras escondidas en una cera, ¿no? Digamos que alguien listo pues ha guardado pasa y luego una capa de piedra y luego otra vez pasa y luego ha puesto esa capa a la que me he referido antes, antiséptica, y luego la tapa y luego la ha marcado, pero si la marca con su sello se expone a que el comerciante que la ha comprado y ha descubierto el dolo lo denuncie ante el concejo. Si esa denuncia se produce y se comprueba el delito, pues lógicamente esa persona queda expuesta a la pena que las ordenanzas pues explicitan, ¿no? Ya lo he dicho antes, el castigo corporal y penas severas de hasta 3.000 maravedíes, ¿no? Bueno, así que esta sería una parte, la parte, digamos, técnica de cómo hay que hacer las cosas en este ámbito, ¿no? De la cosecha y de la producción del mosto y de la pasa. Esa sería una parte. Y luego hay una segunda parte que yo creo que es un poquito menos pensada, un poquito más confusa, que se refiere al tema del comercio, ¿no? El concejo está muy preocupado, lógicamente, porque sabe que los vecinos conocen la potencia económica de este negocio, ¿no? Y que están viniendo a Jerez muchos comerciantes extranjeros a buscar nuestro vino, ¿no? Entonces, esa cuestión del comercio, de cómo se llegan a cerrar los tratos con los factores y con los corredores, sobre todo, pues le preocupa. ¿Por qué? Porque cuando existe un corretaje de por medio, o sea, cuando entre el comprador que viene de Amberes, o sea, de Flandes, y el productor hay alguien que media, es posible, cabe la posibilidad de que se produzca un engaño, o sea, que el productor esté pagando a un determinado precio creyendo que una bota de mosto vale tanto, pero resulta que el corredor la paga al productor a muchísimos menos maravedíes de lo que vale. Entonces, eso puede repercutir negativamente en las arcas municipales. Al concejo esto no le interesa, ¿no? No le interesa nada. Quiere que se cumplan estrictamente los contratos entre unos y otros, ¿no? De otra manera, también, vamos, esto ocurre hoy y en todas las épocas, de otra manera, podría producirse un daño al negocio general del vino, porque los comerciantes sabrían que, en fin, que son engañados. Bueno, pues me estaba diciendo el compañero José María va en labores de realización, en el control. Tenemos ya la llamada, efectivamente, porque vamos a hablar en los próximos minutos con Susana Sánchez. Ella es directora asistencial de UPACE Sur, la sede en Jerez, donde bueno, pues se realiza una labor que les voy a contar importantísima. Ayer, saben ustedes que se celebró, día 6 de octubre, el Día Mundial Internacional de la Parálisis Cerebral. Precisamente UPACE Sur también tuvo en su patio de su sede la lectura de un manifiesto con todos los usuarios allí presentes, etcétera, etcétera. Pero además queremos abordar con ella también todo lo que tiene y está relacionado con la campaña Un Futuro Mejor, así como también hablarles de algunas de las obras que se quieren realizar o tengo entendido que pueden estar ya realizándose en las instalaciones de UPACE Sur. En todo caso, ella nos lo cuenta en los próximos minutos. Susana Sánchez, bienvenida, gracias por acompañarnos en Jerez al Día. Susana, buenos días. Parece que no tenemos esa comunicación. Vamos a intentar restablecerlas. Recuerden ustedes que UPACE Sur tiene como fin general el fomento de la asistencia, la recuperación, la educación y el empleo de personas con discapacidad, especialmente las afectadas por parálisis cerebral, en todas las etapas de su vida. Es un acompañamiento prácticamente desde edad temprana hasta edad adulta, infancia, juventud, como decimos, y edad adulta, así como la promoción y el ejercicio de la tutela legal, en su caso, cuando fuere menester. Igualmente, la colaboración con entidades oficiales y particulares orientadas a esas finalidades. Parece que no tenemos en estos momentos esa comunicación,
Así que no hay ningún problema, vamos a marcharnos unos instantes a publicidad, que lo íbamos a hacer en breve, y de inmediato estamos con todos ustedes.